Bueno, muchachos y muchachas, muy buenas noches. Hoy vamos a divertirnos bastante con dos temas que son realmente importantes y coherentes con lo que trabajamos ayer. Ayer hablamos de los fundamentos de la pedagogía y el deporte y hablamos de esos modelos de enseñanza y el aprendizaje. Vimos que hay un abanico muy grande en todo lo que tiene que ver con los modelos de enseñanza-aprendizaje y reconocimos la importancia de esos fundamentos pedagógicos en el deporte. De esa manera, pues entendemos que cuando hablamos de esos fundamentos del deporte, pues hay tres escenarios extremadamente funcionales. Uno es el físico, el otro el cognitivo y el otro emocional. Y articulados ellos tres, pues permiten que las propuestas de movimiento tengan una acogida, un desarrollo y una pertinencia en los tiempos y en los espacios que se han creado. Hoy vamos a trabajar con dos ejes temáticos extremadamente complementarios a ese escenario de la pedagogía y didáctica del deporte, y es el fundamento de la didáctica en el deporte y los estilos de enseñanza. Entonces, así las cosas, voy a verificar que la grabación se haya iniciado. Sergio, ¿me confirmas si la grabación se inició? Perfecto, muy bien. Entonces, muchachos, en ese orden de ideas, hoy los he invitado, de hecho, el profesor Sergio nos hizo el favor también de enviarles a ustedes a algunos unos videos para que se vean simplemente los videos y a través de el desarrollo temático que yo voy teniendo, usted vaya pensando, tal video de los niños japoneses lo podría desarrollar desde la tal lógica, desde tal modelo, desde tal estructura, desde tal forma didáctica, con tal coreografía. Pero entonces, la idea es que usted se fije qué se da en esos escenarios de saltabilidad, uno que es organizado, paso a paso, con un proceso conductista, revisando el proceso mediado y a través de ese alcance de metas a corto plazo, se va pasando a diferentes situaciones, ¿se acuerdan? De cero a gesto y de gesto al alto rendimiento. Otro donde una persona se enamora del movimiento y pues a través de ese enamoramiento de movimiento comienza a tener una cercanía con su propia dinámica corporal, emocional y física frente a querer saltar y hacer las tareas de movimiento que desarrollan algunas personas con cierta destreza. Y el otro escenario es el de unos niños de 5 o 6 años, japoneses ellos, en donde logra verse claramente cómo se manejan los tempos, los ritmos, la aproximación coordinativa y el trabajo en equipo, en donde inclusive cuando se aparece algún error, no se nota porque todos los chicos actúan de una manera tal que pareciera que el error no está. Tenemos que darnos a la tarea de ver 2, 3, 4 veces el video de estos chiquitos para podernos dar cuenta que sí hay algunos errores, pero los niños mismos en su coreografía hacen que en la vivencia de la acción el error quede completamente borrado. Entonces, así las cosas, muchachos, vamos a iniciar con nuestra primera charla del día de hoy. Les voy a pedir, por favor, que me confirmen si están viendo la presentación. Medio segundo, por favor. Tum, tum. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señor. Muy bien. Sí, claro. Muy bien, Buenas gracias. noches, sí, señor. Muy bien, bienvenidos todos. Que tengamos un viernes maravilloso. Cuando hablamos de fundamentos, es aquello que nos genera una atención, una idea, un camino, una teoría, una estructura y sobre todo una seguridad para tomar decisiones frente a algo que queremos hacer. Y en este orden de ideas, cuando estamos hablando de los fundamentos didácticos, pues tenemos que reconocer qué es la didáctica, cómo se entiende la didáctica y para qué sirve. Si las cosas, vamos a hablar de lo primero, y es que cuando hablamos de la didáctica del deporte, pues entendemos que es una disciplina encargada de estudiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ayer vimos pedagogía y modelos pedagógicos, pero hoy vamos a centrarnos en la didáctica, en donde básicamente vamos a reconocer esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Quiero decirles que en este momento la didáctica se reconoce como una ciencia, y es así como quien les habla pudo pues generar una propuesta en un escenario universitario para crear una maestría en didáctica de innovación de la actividad física del deporte, porque creemos ciegamente de que la estructura didáctica es un acto, es un evento, es un escenario científico. Y si hablamos de un escenario científico, hablamos de un escenario que se puede estudiar, mediar, cambiar, modular y sobre todo establecer con unos parámetros muy pertinentes en una población. Y nosotros entendemos que cuando hablamos de las didácticas, hablamos de que hay
una serie de actividades que van embarcadas, que van dirigidas a engrosar la actividad deportiva, la práctica deportiva, los aprendizajes deportivos y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento y la competición. Entendiendo que la didáctica, muchas veces hablábamos de que la didáctica era como las herramientas de, y si ustedes ven la foto aquí, entonces diríamos, no, las herramientas didácticas son los aros, la grama, el espacio, el pito, las cuerdas y para de contar. Sí y no. Y a través de esta charla, pues ustedes se van a poder cuenta de que la didáctica definitivamente es un escenario extremadamente grande en contenido y es un escenario que tenemos que reconocer y entender. En el grupo de WhatsApp les acabo de mandar 2 libritos para que no solamente los ojeen, sino que comiencen a leerlos y ojalá pues ahondar en esos temas que son tan importantes conocer y formalizar. Yo les decía ayer que nosotros estamos conociendo una cantidad de modelos, una cantidad de formas didácticas hoy, unas estructuras de coreografía didáctica, pero está en usted que usted diga, oiga, yo me siento bien haciendo esto y esto está incrustado, definido en la forma didáctica tal o en la estructura didáctica tal o con el modelo didáctico tal, pero es usted el que define esa situación de querer trabajar y reconociendo ese modelo y desde ahí todo lo que se desprende de él, que es las estrategias, la metodología y obviamente la didáctica. Cuando nosotros hablamos de la didáctica, entonces hablamos de que es una ciencia y es un arte. La ciencia, porque ya les había dicho, es un escenario de un rigor científico, pero también es un arte, porque en ella nosotros estamos en la capacidad de crear, pensemos en ese escenario del arte como el artista, en donde a través de lo que yo cree, puedo generar propuestas de rendimiento, propuestas de impacto, propuestas de impacto emocional que lleven al pupilo a mejores escenarios. No sé si alguno de ustedes ha tenido clase conmigo o ha venido a las visitas que a veces hacemos en Bogotá con los grupos de los llanos. ¿Hay alguno por ahí que de pronto esté o vaya a tener la experiencia conmigo? Hello, hello. Bueno, creo que no. Pero, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, desarrollo una propuesta de la experiencia desde las capacidades coordinativas y experiencia y específicamente sobre el ritmo, yo hago unas prácticas con mis pupilos con unas musicalizaciones muy tranquilas y después las voy evolucionando a unos niveles muy altos, a nivel de disco y de rock, pero también de movimientos que se van dando. Entonces, esto permite que se vea cómo existe cierta nube, cierto escenario, cierto ambiente de arte frente a lo que el maestro está llevando para que los pupilos desarrollen la tarea y obviamente alcancen los resultados propuestos. Hablamos de esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí pues básicamente optimizamos o buscamos utilizar los métodos de enseñanza facilitando el aprendizaje y haciéndolo más rápido, más comprensible, más rico, más ameno para los pupilos, pero también para el entrenador. Porque hay escenarios de entrenamiento en donde parece que el entrenador estuviera sufriendo dolor y los estudiantes igual. No. Si yo estoy percibiendo cierto dolor en mi práctica de entrenamiento, es un dolor que sé que puedo mediar y que forma parte de la experiencia que tengo que tener en esa sesión de entrenamiento. Pero la vivencia, los procesos de enseñanza-aprendizaje, el acto de entrenar, siempre tiene que tener en lo más profundo de nuestro ser el agrado, el saber que lo que estamos haciendo nos va a llevar a alcanzar nuestros objetivos. Y debe haber una aplicación práctica. Todo lo que yo sueño, organizo, escribo, pienso, diseño, definitivamente se tiene que plasmar en la acción. En otra palabra, se tiene que hacer una transferencia de lo que yo he puesto en un papel o en una idea y se tiene que llevar a ese escenario real de lo teórico y la práctica en esos escenarios del entrenamiento y en esos escenarios de la competición. Porque recordemos que la competición en algunos escenarios, y yo lo programo también así, y ustedes seguramente también, hay competencias que nosotros las utilizamos como medios de entrenamiento para alcanzar ciertos niveles de rendimiento, ciertos niveles de aprendizaje, ciertos niveles de comprensión del acto competitivo. ¿Cuáles son los principios de la didáctica en el deporte? Hay 3 básicamente que quiero que entendamos y que nos casemos con ellos. El primer principio que tenemos que tener en cuenta es, vuelve y juega, la individualización.
Y es como yo adapto procesos, adapto experiencias, adapto aprendizajes para que, dependiendo de las características y necesidades del pupilo y dependiendo del deporte que estoy desarrollando, yo llegue con lo necesario. Ahora, yo puedo llevar una propuesta como la que ustedes ven ahí en la fotografía, unas experiencias con balón, donde estoy trabajando todo lo que tiene que ver con ritmo, desplazamientos, todo lo que tiene que ver con el trabajo coordinativo, con el trabajo de equilibrio, con el trabajo de rotación, con el trabajo de permanencia en el espacio. Y eso demanda de que yo reconozca a cada uno de mis pupilos y entienda de que unos van a poder hacer el trabajo de una manera perfecta, otros cercana a la perfección y otros con un grado de dificultad que les hace demorarse en alcanzar ese nivel de perfección. Por eso, el segundo principio tiene que ver con la progresión y es como yo logro estructurar los contenidos y los ejercicios de forma gradual, llevarlos a un nivel de rendimiento alcanzable. Y el otro escenario o el otro principio de la didáctica es la significabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es como yo conecto los diferentes contenidos. ¿Cuáles contenidos? El contenido emocional, el contenido físico, el contenido psicológico, el contenido social, el contenido cultural, el contenido ABCD que yo busco llevar para poder desarrollar una propuesta. Hoy nosotros vamos a ver más adelante algo que tiene que ver con la tipología del escenario de entrenamiento o escenario de clase. Llámelo como ustedes quieran, el escenario de encuentro. Pero ahí yo tengo que conectar esos contenidos. Y es todo lo que yo he pensado y he querido llevar. Más adelante ustedes van a escucharme que ya el maestro, el entrenador, no puede ser monotemático, sino que tiene que ser politemático. ¿Cuál es la acción de la didáctica? La acción de la didáctica está vista desde 4 ventanas. Primero, el interdisciplinar, y es lograr esa conciencia y esa lectura de las diversas disciplinas que alimentan la propuesta de entrenamiento, que alimenta la propuesta de enseñanza en la propuesta del entrenamiento, así como la biomecánica, la medicina deportiva, la nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está también el acto dinámico. ¿Y qué quiere decir esto? Y es que en esa acción de la didáctica dinámica se busca los avances desde una conciencia científica, donde se reconocen las necesidades y a través de esas se van generando unas variantes en las prácticas deportivas. Ahora, la otra acción didáctica es la práctica propiamente dicha, en donde buscamos la aplicación directa a los contenidos, teniendo en cuenta que esos contenidos, perdóname, que esos contenidos prácticos están fundamentados, como lo dije ayer, en una teoría que yo he planeado, organizado y he reconocido. Por eso, como les decía ayer, entre más contenidos de investigación, de lectura, de diálogo tenga yo con mis pares, pues seguramente voy a presentar una práctica mucho más eficiente y mucho más pertinente. Y la última acción didáctica que debo tener en cuenta es todo lo que tiene que ver con la organización dirigida de los resultados, o mejor dicho, resultados orientados a un fin, que esos resultados llenen las expectativas del pupilo, pero también del entrenador, pero también de otros agentes paralelos, como el patrocinador, como el club, como la liga. Y de esta manera, pues entonces se pueden alcanzar unos rendimientos deportivos a través de esa optimización de los procesos, que se han venido dando en tiempos pertinentes, en procesos planeados, organizados, planificados en unos tiempos que llamamos planificación, y en esa planificación podemos hablar de una preparación física general, especial, competitiva o de transición, o de unos bloques de entrenamiento, o de unos abanicos de entrenamiento, o de unas horas de entrenamiento. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la didáctica del deporte? Y aquí les pido por favor que estén muy atentos. Cuando yo hablo de los objetivos de la didáctica del deporte, ustedes dirían, no, pues que el deportista compita y gane. Sí y no. Porque el primer objetivo que está implícito en la didáctica es que haya un dominio técnico, que el pupilo tenga una cantidad de habilidades deportivas que le permita reconocerse en la técnica propia del acto. Entonces, si el deportista está saltando triple, pues él tiene que ser capaz de reconocer todos los fenómenos que se dan en la fase de aproximación, el brinco, paso, salto, la fase de vuelo y caída, y que cada uno de esos momentos técnicos tiene una representación de movimiento, una representación biomecánica muy precisa que nos permite entender si el pupilo lo está haciendo bien o mal. Ahora, otro objetivo enmarcado en la didáctica del deporte es mejorar continuamente el rendimiento. Pero ojo, no nos quedemos con que se mejora el rendimiento a través de la marca. No, el rendimiento se mejora a través de la conciencia que paralelamente me puede llevar a mejorar la marca.
pero lo que más se puede llevar en esa mejora de rendimiento es que yo soy cada vez más pertinente en la ejecución del movimiento, más consciente de la ejecución del movimiento y más eficiente en la ejecución del movimiento. Y si estos tres elementos se dan, pues seguramente voy a mejorar el tiempo. Ahora, entre más bagaje teórico yo pueda darle al pupilo que entreno, yo pueda dialogar con él en ese lenguaje científico que está involucrando mi propuesta de entrenamiento deportivo, pues mucho más rico va a ser el enriquecimiento teórico que estamos manejando. Entonces tenemos que transmitir esos fundamentos conceptuales de las diferentes destrezas deportivas. Ahora, profe, pero es que yo soy entrenador de fútbol, no me interesa sino fútbol. No, señor, porque si yo hablo de un cross-training, por ejemplo, yo tengo que tener la capacidad, que el cross-training es un método de entrenamiento, yo tengo que tener la capacidad de saber de natación, de saber de ciclismo, de saber de trabajos en escalada, de saber de canotaje, de saber de otros escenarios que me permiten en determinado momento acceder a esas diferentes opciones deportivas que me permiten perfeccionar la performance de mi deportista. Ahora, el último objetivo de la didáctica del deporte está centrado en el desarrollo integral. Ayer lo decía, hoy yo lo vuelvo a nombrar. Fomentar ese crecimiento personal, pero cuando hablamos de crecimiento personal, hablamos de 4 escenarios. El crecimiento físico, crecimiento psicológico, crecimiento cognitivo y el crecimiento social. Y cuando esos 4 canales de desarrollo se dan, que es lo que vamos a ver en la última sesión de la jornada de hoy, pues seguramente ustedes se van a dar cuenta que el pupilo es capaz de dar respuesta de ese desarrollo integral que está teniendo. ¿Cuáles son los contenidos de la didáctica del deporte? Usted dirá, no, genial, son solamente 3. Sí, pero a través de estos 3 abanicos que ustedes ven acá, hay una cantidad de fenómenos didácticos que yo tengo que entender y comprender para poder matricularme con algunos de ellos y hacer mi trabajo mucho más eficiente. Entonces hablamos de los fundamentos teóricos, todo aquello que está referenciado, ayer vimos los principios pedagógicos, vamos a hablar de los principios didácticos, vamos a hablar de conceptos, de teorías, de ciencias del deporte articuladas a la práctica deportiva. Esos fundamentos teóricos definitivamente forman parte de los contenidos de la didáctica, son los que me permiten a mí organizar esa pirámide de conocimiento que se refleja en una pirámide de acción. Hablamos de las habilidades técnicas, que es otro contenido de la didáctica. Cómo yo tengo que enseñar, dar a conocer, lograr el perfeccionamiento de las técnicas deportivas. La técnica deportiva definitivamente es aquello que hace que el deportista disfrute más de lo que hace y lo haga teniendo excelentes resultados. Y están los aspectos tácticos. Es como llevar al pupilo a que se piense en una dinámica de acción en donde él sea capaz de tomar decisiones de acuerdo a lo que está pasando en una competencia o en un acto deportivo. La didáctica también goza de una metodología, de una manera de hacer las cosas. Y entonces, pues hoy vamos a hablar de esas formas didácticas, metodología de la didáctica, que me permite a mí llegar a objetivos. Pero eso tengo que planificarlo, entonces diseñar los programas de sesiones de entrenamiento que están adaptados a los objetivos, a las experiencias, a los tiempos, a las edades, a los sexos de los chicos, a las dinámicas que pueda tener a nivel de dificultades cognitivas, físicas, emocionales que el pupilo pueda tener. Ahora, en ese acto metodológico de la didáctica, tengo que tener en cuenta que las intervenciones, que son todos los días y a veces en los altos rendimientos, hablamos de 2 y hasta 3 sesiones de entrenamiento, pues tiene que haber esa implementación de estrategias de enseñanza y de práctica de forma coherente. Por ejemplo, si yo tengo una jornada en la mañana y una en la tarde, las 2 no pueden ser iguales, tienen que ser mediadas por muchas variables y de acuerdo a lo que yo quiera desarrollar en el pupilo y en los tiempos que se encuentren. Y el último escenario metodológico de la didáctica del deporte, que definitivamente tenemos que comprender de manera profunda, es todo lo que tiene que ver con el proceso de evaluación, donde está el análisis, la retroalimentación y sobre todo el reconocimiento de cómo un proceso me generó unos resultados y esos resultados fueron bajos, medios o muy altos. Ahora, hay que entender que en el deporte de alto rendimiento, a veces los resultados dependen de variables como el azar de algunas situaciones. Entonces, si ustedes recuerdan el último partido de Colombia, pues hubo algunos jugadores de la selección Colombia
que siendo geniales en lo que hacen, en este momento no fueron capaces de meter la bola en el arco por unas situaciones adversas que se estaban presentando. Se resbalaban, no podían medir el tiempo, no podían tener el diálogo con el elemento de manera precisa y pertinente. Y eso tiene que ver con el diálogo que yo tengo que tener en esos procesos que se están dando a nivel de resultados. Cuando hablamos de esa evaluación de la didáctica, nosotros tenemos que leer 3 escenarios. Ayer les decía, yo no puedo iniciar una propuesta de enseñanza-aprendizaje, una propuesta de entrenamiento, si no hago un diagnóstico, en donde definitivamente identifico el nivel de partida del deportista, pero no solamente en lo físico, sino en lo cognitivo y en lo emocional frente a lo que queremos hacer. Ahora, está la evaluación formativa en donde básicamente esté monitoreando el proceso y ajustando algunas cosas para que la persona tome conciencia de. Y está entre comillas, ojo, la evaluación sumativa, que es aquella donde simplemente valoro los resultados de esa performance en donde el pupilo y yo nos hemos planeado unos objetivos a corto, mediano y largo plazo y donde sí o no hemos llegado a cumplirlos. ¿Cuál es la importancia de la didáctica del deporte? La didáctica del deporte, pues, nos permite mejorar el aprendizaje, reconociendo que hay una serie de procesos, una serie de habilidades que yo puedo desarrollar a través de la organización lógica de esos procesos en unos tiempos, en unas sesiones de entrenamiento, en unas intervenciones que me permiten a mí dialogar con el pupilo y con la teoría y obviamente la práctica. Hay progresivamente un incremento de rendimiento. Entonces, ahí vemos ese valor de la didáctica, cómo nos permite, entre comillas, mejorar el rendimiento y llegar a rendimientos cada vez mejores. Yo no puedo tener involuciones, sino que cada vez voy mejorando la conciencia del deportista, el rendimiento del deportista desde lo físico y la capacidad cognitiva de solucionar problemas frente a lo táctico, frente a lo técnico, frente a las situaciones que se le pueda presentar. Esa estructura didáctica, recalco, nos permite a nosotros hacer una verdadera formación integral del deportista. El deportista no es una máquina, el deportista es un ser humano y nosotros los entrenadores tenemos la responsabilidad de que esa persona tenga un crecimiento desde su personalidad, desde su persona, desde sus capacidades, desde lo social, desde lo cultural, desde lo emocional y que tenga la posibilidad de formarse como un individuo consciente de sus capacidades, que pueda competir, pero que también sea consciente de que después de la competencia, cuando termine ella, pues va a poder hacer algo con su vida. Y definitivamente, así como lo propusimos en la propuesta de la maestría que les comenté al comienzo de este curso hoy, pues que haya una innovación constante. Usted y yo estamos en posibilidades de innovar si nos pensamos diferente, si actuamos diferente, si pensamos diferente y sobre todo si arriesgamos a incrementar esas herramientas tecnológicas, a leer, a reconocer al par y aprovechar esas experiencias significativas que han sido calificadas como muy buenas o que han generado resultados positivos. Entonces, vamos a meternos ya un poquito más en ese acto de las didácticas y entender cómo las didácticas están definidas como un acto extremadamente activo. Y hablamos entonces de las didácticas activas. Pero dejando de lado esa opción, nosotros tenemos que entender que esas didácticas activas están enmarcadas por una cantidad de autores como los que les mostré en el día de ayer. Y entre ellos, pues quiero resaltar a María Montessori, por ejemplo. Ella dice, una prueba de lo acertado de la intervención educativa es la felicidad del pupilo. Todo ser humano que se siente feliz aprendiendo es porque logra sentirse parte del proceso y logra sentir que lo que está aprendiendo le permite actuar de una manera más afectiva. Chomsky, el propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí misma, mejor dicho, que la gente aprenda a aprender y aprenda a aprender de manera significativa. Y la UNESCO, voy a dejar de lado ahorita a Comenio y voy a dejar de lado a Jean Piaget, pero quiero resaltarlo en la UNESCO. Los objetivos básicos de la educación deben ser aprender a aprender, aprender a resolver, aprender a emprender y hacer. Entonces, definitivamente, todos los escenarios educativos tienen una huella, y es que a la persona se le tiene que enseñar a aprender. En otras palabras, si el pupilo está aprendiendo del entrenador, va a llegar un momento que el entrenador no va a estar
100% con él. Y el pupilo tiene que tener la capacidad de emprender, aprender y resolver sus propios problemas de aprendizaje. Vamos un poquito al desarrollo histórico de la didáctica. Ayer les mencionaba, por ejemplo, cómo se daban estas situaciones a través de la historia y comenzamos con Platón. Platón, desde la lógica didáctica, él describió la mayéutica socrática. Y desde esa mayéutica, pues comenzó a darle un orden lógico a los conceptos y las personas los entendían, los comprendían y los hacían propios, de tal manera que actuaban con una filosofía determinada. Los evangelistas, desde la lógica de la didáctica, básicamente trataban de utilizar los métodos de enseñanza usados por Jesús. Los teólogos, en la Edad Media, simplemente implementaron todo lo que tenía que ver con la lección y la controversia, y desde allí, pues, le daban validez a los diferentes aprendizajes. Los caballeros feudales, y me encanta este señalario de los caballeros feudales, desde la didáctica, ellos utilizan la simulación, ojo, la simulación de la guerra, para que el pupilo aprendiera a través de ese entrenamiento, a través de esas enseñanzas, a manejar las herramientas, que en este caso eran las armas, a manejar los espacios donde se desarrollaba la guerra, a pensarse en la guerra, a sentirse en la guerra, y a saber cuándo poder ser técnico en el uso de una herramienta, pero también táctico frente a una situación de solucionar un problema para ganar, entre comillas, una guerra. Los pintores, los cantores y los jugadores básicamente aprendieron en esa práctica autodidáctica de los talleres, dependiendo de qué taller estábamos hablando. Entonces ellos establecían unas estructuras didácticas muy puntuales para que se reconocieran ellas y fueran aprendiendo y fueran repitiendo lo que estaban viendo. Los artesanos, pues básicamente se organizaron por gremios y a través de unos contratos de aprendizaje fueron repitiendo esos aprendizajes. Los juristas y abogados aún todavía utilizan los métodos de caos, y los maestros de la escuela han desarrollado el método frontal tradicional, que ayer lo nombramos de manera muy general, pero que hemos visto que pues no es que no se deba utilizar de vez en cuando, sino que lo debe utilizar de manera consciente. Pero los actores del escenario del acto educativo actual, los entrenadores del hoy, tenemos que ser los mediadores entre toda la parte sincrónica, las herramientas que tenemos en este momento, las tablets, los celulares, los computadores, los elementos tecnológicos que me permiten analizar la zancada, la pisada, etcétera, y a través de eso entrar en un diálogo, mi propuesta de entrenamiento con los métodos de entrenamiento para asociar esos hallazgos que la sincronía me ha permitido y que me ha permitido interactuar de forma presencial o de forma virtual con el pupilo. Es el momento de dialogar de una manera mucho más eficiente. Y por eso, no sé si ustedes reconocen lo que voy a decir ahorita, pero yo, por ejemplo, puedo trabajar con una app como Adidas Running o como Strava, y desde ahí yo puedo visualizar qué recorrido está haciendo mi pupilo, cuánta distancia está haciendo mi pupilo, y cuánto tiempo lo utilizó, y puedo utilizar otras variables, por ejemplo, gasto calórico, nivel de deshidratación, etcétera, dependiendo de qué tengo yo, pues, adquirido, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de la didáctica, tenemos que hablar de las condiciones para transformar esa didáctica. Y esas condiciones están enmarcadas en lo siguiente. Primero, Marco. Señor. Sí, gracias. ¿Puedes compartir nuevamente la pantalla? Es tan amable, es que no se visualiza tu presentación. ¿Cuánto hace que no se visualiza? No, hace menos de un minuto, mi profe. Ya, porque aquí dice que está, pero bueno, espérate un chico. Voy a ponerla otra vez porque me dice que no, que sí estaba compartiendo, ¿sí? Pero te agradezco. Cada vez que eso pase, por favor, me interrumpen, porque a veces pasa que se pierde la presentación. Les agradezco muchísimo por estar tan atentos. Will you please tell me, por favor, me dicen si se ve la diapositiva en este momento. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, entrando a reconocer las condiciones de la didáctica, esto es extremadamente importante, muchachos. Este cuadrito que nos hemos generado acá, nos demoramos un tiempo significativo, estoy hablando de casi 4 años para poder llegar a esta consolidación. No lo hice solo, lo hice con el doctor Giovanni Marcelo Villafrancesco, quien es el director del modelo pedagógico que tanto amo yo, que es Escuela de Pedagogía Transformadora. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer las necesidades del deportista, o del estudiante, o del pupilo. Vamos a llamarlo por ahora el pupilo. ¿Ok? En eso, pues, para reconocer esa necesidad, yo tengo que investigar.
Pero no solamente investigar al pupilo desde los diagnósticos que pueda hacer, sino saber preguntar dónde vive, con quién vive, cómo come, en qué barrio vive, si lee, no lee, si es ligeramente letrado o iletrado, etc. Cuando yo ya que reconozco estas necesidades, tengo que comenzar a innovar. ¿Para qué? Para captar la atención del pupilo. Que el pupilo no sienta que está en un escenario repetitivo donde siempre se va a hacer lo mismo y donde definitivamente después de 2 semanas ya el pupilo sabe qué se hace, cómo se hace, dónde se hace y para qué se hacen las cosas y se pierde la magia. Por eso es tan importante que nosotros, los entrenadores, tengamos esa posibilidad de ser conscientes de la importancia de innovación. Así las cosas, entramos a cuantificar qué tenemos, qué nos falta y qué podemos conseguir. Eso implica de que haya una gestión en ese conseguir con padres de familia, con el club, con la liga, con los amigos, con quien sea, pero que haya la gestión. Por ejemplo, aquí voy a hacer un poquito, digo yo, un poquito expresivo frente a una experiencia que yo tuve. Yo quería enseñar saltos con pértiga a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional del centro de Valle de Tenza, que había nada. Pero cuando yo me puse a mirar, había todo lo que necesitaba para que mis estudiantes saltaran garrocha. ¿Cuál fue la gestión que hice? No pedirle a la universidad, porque la universidad no me iba a dar unas garrochas que costaban entre 5 y 10 millones de pesos. No, conseguimos unos bambús. Pero ya después de haber conseguido los bambús y haberlos curado, pues necesitaba unas colchonetas de seguridad, pero tampoco las iba a conseguir. ¿Cuál fue mi gestión? Muchachos, vamos a cortar pasto. Y costamos muchísimos pastos, conseguimos unas lonas, unos costales, llenamos esos costales de pasto seco, ya lo pusimos a secar unos 3, 4 días, y llenamos estos costales. Cuando ya teníamos un promedio de 20 costales, le colocamos una lona que conseguimos de un camión que había botado en la calle, y la recogimos, y ya teníamos nuestra colchoneta de seguridad. El cajetín lo hicimos con un poco de latas y cartones y abrimos un hueco suficiente para poder tener el cajetín, y por ahí tengo los videos de los resultados. Una vivencia espectacular. Pero esto comenzó a generarse que se dieran las 3 cosas. Cuantifiqué qué teníamos, qué me hacía falta, hacer la gestión en este caso con los pupilos. Y esa gestión se convirtió en el trampolín de generar mucha expectativa. El profe está loco, el profe está loco, el profe está loco. Y cuando se dieron cuenta que estaban saltando garrocha a 2.50, 3 metros, 3.10, pues no se imaginan la palabra que utilizaban ellos cuando estaban arriba. Me da pena repetir la ahorita, pero se la pueden imaginar. Y era una, comillas, grosería, para mí no lo era en ese momento, pero era la expresión de que lo estaban alcanzando, que estaban siendo extremadamente felices en ese cierre de aprendizaje, en este caso de salto con pértiga. ¿Qué tengo que generar? Iniciativa en todos los actores y en mí mismo. Una voluntad de cambio de que sí se pueden hacer las cosas y necesariamente tengo que generar un nivel de interés complejo. Eso está dado por toda la parte anterior, cuantificación, gestión y expectativas, por la necesidad, por la investigación y la innovación. Y entonces todo esto comienza a generar la sensibilización que es tan importante, el convencimiento de que sí se puede y el compromiso de que mis sesiones de entrenamiento se tienen que aprovechar para alcanzar el rendimiento que se tiene previsto. Entonces aparece la participación, la decisión y la perspectiva de alcanzar unas metas a corto, mediano y largo plazo. Eso sí, no paramos de experimentar, no paramos de llenarnos de ese convencimiento de que sí se puede y finalmente tenemos la oportunidad de evaluar los resultados. He hablado desde un ejemplo que en mi vida como docente fue maravilloso y que me permite a mí mostrar que esta propuesta de las condiciones para transformar la didáctica sí se pueden llevar a cabo, pero hay que llenarnos de esa energía, de esa vitalidad, de ese querer ser y querer hacer para lograr los cometidos. Muy bien. ¿Con qué tiene que ver la didáctica? La didáctica tiene un contenido definido que está centrado en varios escenarios. Hay 3 que son articuladores y 2 que son fundamentales. Los 2 fundamentales están en que la didáctica tiene que ver con las letras. ¿Cómo así con las letras? ¡Ey! Así como yo hoy les dije, mire, les envié 2 libros para que vayan a comenzar a leer, o por favor vayan a las bases de datos para que lean más, investiguen más, no se queden con lo que nosotros les damos, sino que ustedes se vuelvan ambiciosos en esa responsabilidad social que ustedes tienen con los futuros pupilos o con los pupilos que tienen actualmente. Eso está respaldado en las letras.
El otro escenario es cómo nosotros encauzamos, ya lo dije ahorita, desde la parte sincrónica y asincrónica, entrar en ese diálogo de las tecnologías de la información para poder encauzar las propuestas de entrenamiento de una manera articuladora, moderna y conveniente. Y entonces entramos en esos tres escenarios fantásticos que tienen que ver con la didáctica. Y es las buenas costumbres que yo tengo que generar en mi pupilo. Des en cuenta lo que ha pasado en esta semana. En esta semana, un futbolista en Argentina casi lo llenan a golpes por un gesto que hizo. Pero eso no se quedó ahí. Miremos a un entrenador que la semana pasada, creo que fue, o esta semana también en Antioquia, hizo un movimiento inadecuado, un gesto inadecuado, lo penalizaron con una cantidad de dinero, lo penalizaron con una posibilidad de que nunca más pueda volver a un estadio. Eso es cerrar puestas. Pero todo está enmarcado en algo que se llama buenas costumbres. ¿Quién dice eso? El entrenador. Nosotros tenemos que entrenar al pupilo en esos escenarios de la comprensión de lo que se hace, cómo se hace, dónde se hace, para qué se hace y con qué formas de actuar desde lo humano, desde lo pertinente, desde el respeto, se desarrolla. Desde esa didáctica, yo tengo que entender que lo que se hace se tiene que enseñar de modo cierto, de tal manera que pueda mostrar resultados a corto, mediano y largo plazo. Unos resultados están como cortar el pasto y cortamos altísimo pasto y ya tenemos un bulto y después de 20 bultos tenemos una colchoneta de seguridad fantástica. Bueno, y enseñar con solidez y sin molestias. Mejor dicho, que lo que yo haga, lo haga con libertad, con tranquilidad y sobre todo con la seguridad que se demanda. Entramos, aquí no me quedó el título, pero bueno, el título son coreografías didácticas. ¿Qué es eso, las coreografías didácticas? Todos nosotros los entrenadores enseñamos las condiciones con las cuales el pupilo va a aprender. Entonces nosotros somos los gestores de ese proceso de aprendizaje, en donde de acuerdo a unos estilos de enseñanza que hemos descubierto que nos funcionan, que nos permiten llevar al pupilo a cierto nivel de resultado, los desarrollamos con cierta continuidad. Entonces reconocemos el papel que tenemos nosotros dirigiendo los ambientes de enseñanza y de aprendizaje. Y comenzamos a entender que existe un escenario que se llaman las coreografías didácticas integradas a las TIC. ¿Cómo así, Marco Vinicio? Cuando nosotros hablamos de las coreografías didácticas, y esto es una estructura alemana, la escuela alemana, ustedes saben que la escuela alemana a nivel de deporte es una de las más importantes del mundo, y estoy hablando desde la iniciación deportiva, tiene plasmado esta estructura. Nosotros aquí en Latinoamérica, pues jugamos mucho a la parte externa. Entonces dicen, hay que organizar la parte didáctica del entrenamiento. Entonces organizamos el partidor, los carriles, la pista, si estoy enseñando los relevos, entonces los testimonios, el pito, el cronómetro, y decimos, estamos listos. Y de pronto unos videos que nos permitan mostrar al pupilo cuál es la prueba que vamos a desarrollar, hablando del ejemplo de la prueba de relevos. Y listo. Pero ojo, porque ahí estamos siendo falentes. Para hablar de las coreografías didácticas, yo tengo que entender de que hay dos tipos de coreografía. La coreografía externa, que todos la manejamos de manera sobrada, a veces consciente o inconscientemente. Pero está la coreografía interna, y es cómo yo voy a afectar las operaciones mentales de mi pupilo, cómo voy a cambiar, a variar, a afectar los tipos de pensamiento de mi pupilo, la emocionalidad de mi pupilo, la funcionalidad cognitiva, ese punto de encuentro con el saber, con su propia integración de su posible accionar, desde la lógica de la conciencia profunda, mindfulness, de lo que el pupilo es capaz de hacer. ¿Cómo así? Yo como entrenador entonces tengo que ser capaz de organizar una coreografía externa y una coreografía interna simultáneamente para una sesión de entrenamiento. La respuesta es un gran sí. Y ese gran sí, entonces nos lleva a que definitivamente tengo que saber de operaciones mentales, tengo que saber de tipos de pensamiento, tengo que saber de emoción, tengo que saber de funcionalidad cognitiva y de esta manera poder pensar una propuesta de entrenamiento que con mis acciones, con mis palabras, con mis gestos, con mi propuesta de entrenamiento afecte al pupilo. Esto es algo profundo, muchachos, y es algo que definitivamente me permite a mí ser un entrenador de altísimo rendimiento en la medida en que yo tomo la conciencia pertinente y necesaria para desarrollarme en el gremio. Crean en ustedes, experimenten, no les dé miedo experimentar. Si se equivocó, listo, ese es un aprendizaje que les permite ser eficientes de la siguiente forma, de la siguiente manera. Hablen con sus alumnos de sus propuestas de trabajo, no les dé miedo, pero para eso, por lo que más quieran, profundicen en toda
la funcionalidad cognitiva, en todo lo que tiene que ver con operaciones mentales, en todo lo que tiene que ver con la emoción, en todo lo que tiene que ver con esa atención centrada que usted tiene que generar para que el pupilo pueda utilizar los recursos que usted ha llevado para desarrollar su entrenamiento. Desde esas didácticas activas, colegas, entonces hablamos de que el profesor o el entrenador definitivamente tiene que ser un emprendedor. Es una persona que es capaz de manejar todas las situaciones para hacer cosas nuevas, cosas mejores, cosas con mejores resultados, ser eficiente, eficaz y efectivo. Entonces, eso hace que el entrenador o el profesor sea un agente transformador del escenario de su propio hacer. Y desde que llega, desde que saluda, ya es un agente transformador que está afectando a la persona, a su pupilo, en su manera de pensar, sentir y actuar. Y obviamente es un mediador con todos los agentes que se puedan presentar. Algunos agentes positivos, algunos agentes negativos, algunas situaciones que generan a veces un grado de incomodidad, pero que yo como mediador de la propuesta puedo ser extremadamente eficiente. Ahora, desde las didácticas activas, ojo, yo tengo que ser completamente consciente de la responsabilidad que tengo. Y entonces, yo no puedo llegar a repetir lo mismo todos los días. Yo tengo que generar proyectos nuevos, formas diferentes de enseñar, nuevas formas de enseñar, ser innovador en mis propuestas didácticas para que mi pupilo se sienta cada vez tocado por algo nuevo. Tengo que aprender a comunicarme con mi pupilo, no solamente con el verbo, por favor, sino con los gestos, con los insumos que yo utilice, ya sea una bandera, un color, un pito, mi cronómetro, mi silencio, mi puño cerrado, mi mano abierta, mis dedos numerando 1, 2 o 3, etcétera. Pero tengo que establecer una serie de canales de comunicación donde mi pupilo se sienta que está utilizando su atención para entender lo que yo quiero que él haga. Ahora, estoy obligado a transformar todas las dificultades en oportunidades. ¿Y se imagina lo que pasa con el pupilo? Cuando el pupilo es consciente de que yo he transformado una dificultad en una oportunidad. Y así las cosas, pues tengo que tener en cuenta de que debe haber un medio de interacción que me permita llegarle al pupilo. Ese medio de interacción lo creo yo, lo genero yo, lo establezco yo. Así las cosas, las didácticas activas están generando una propuesta en el ser, en el hacer y en el saber hacer. ¿Y qué es esa cosa que todo el tiempo escuchamos? El ser humano, el ser capaz de, el ser inteligente, el ser feliz, el hacer que haga las cosas, pero sobre todo que sepa por qué las hace, para qué las hace y qué incidencia tiene el que las haga con un nivel de profundidad o con un bajo nivel de profundidad. ¿Qué es la didáctica? Definitivamente la didáctica no es una narrativa o un proceso instrumental. No, ya lo vimos de que no es arreglar el cronómetro, los tacos de salida, los partidores, los testimonios, sino que la didáctica va más allá. La didáctica es esa sinfonía, y si hablamos de sinfonía, y ese es un concepto que yo he puesto aquí en el escenario de la didáctica, si hablamos de la sinfonía, una sinfonía suena perfecto cuando todos los instrumentos suenan en determinado momento o suenan cuando tienen que sonar para poder entender y llevar esa melodía a un nivel de afectación emocional en quien escucha. Pues compañeros, la didáctica se convierte en una sinfonía que tiene que poder comunicar un conocimiento, que tiene que afectar en lo emocional, en lo cognitivo, en lo físico al pupilo. Y si mi sinfonía de lo didáctico suena de manera pertinente, pueda lograr los cometidos planeados. Tenemos que creer en lo que realmente somos y hacemos. Yo soy entrenador y como entrenador hago propuestas de entrenamiento. Y para hacer propuestas de entrenamiento tengo que ser estudiado, versado. Tengo que haber reconocido una historia de qué ha sido el entrenamiento a través de que apareció la propuesta del olimpismo con el varón Pierre de Coubertin hasta los tiempos, inclusive más atrás, y poder entender qué es la competencia y cómo lo logramos hacer. Y sobre todo, que nosotros, a través de lo que somos y hacemos, podemos transformar la sociedad. Ojo, no solamente la sociedad que entrena, sino la sociedad que disfruta del pupilo que está compitiendo en determinado momento. Ahora, viendo la didáctica como ciencia, pues la didáctica tiene un objeto de estudio, tiene unos procesos de enseñanza, de aprendizaje establecidos que pueden ser mejorados, cambiados, modificados de acuerdo a los escenarios donde esto se dé, que tiene una finalidad y una intencionalidad de acuerdo a las comunidades que están aprendiendo y entendiendo la dinámica que quieren desarrollar. Y sobre todo, es un escenario, la didáctica es un escenario
científico que me permite a mí establecer la calidad de los procesos educativos. Pensando la didáctica. Cuando yo hablo de pensar la didáctica, entonces me hago dos preguntas. ¿Cómo asumir la didáctica y cómo vivir la didáctica? Y aquí lo expreso como una canción. ¿Cómo asumir la didáctica? Participando, comunicándome, pensando, sintiendo y actuando. Pero ¿cómo vivir la didáctica? Desarrollo desde lo humano, entendiendo que hay personas que tienen que cualificarse para poder interactuar con la didáctica, en este caso del entrenamiento deportivo. Personas que hagan la gestión y que tengan las experiencias y que logren recolectar un número de experiencias tan significativas que sea fácil recrearlas, que sea un generador de experiencias y que piense continuamente en la innovación. ¿Para qué? Para generar expectativa, interés y motivación en ese pupilo que nos acompaña en una pista. ¿Cómo podemos nosotros reconocer la didáctica? Situados desde los maestros, entendiendo que la didáctica nos permite transformar procesos didácticos desde los marcos del aula, desde los marcos de la pista, desde los marcos del gimnasio. Presentar una coreografía didáctica centrada en un trabajo, donde sabemos que la coreografía está puesta desde dos escenarios, el interno y el externo. Y desarrollar conscientemente una propuesta emocional que aumente la categoría del desempeño del pupilo. No podemos centrarnos solamente en lo físico. Cuando nosotros conectamos lo emocional a lo físico, logramos un escenario de cambio muy dinámico que permite que el pupilo logre unas barreras de rendimiento muy grandes. Ahora, en esa construcción pedagógica, nosotros tenemos que entender que la intervención del docente, del entrenador, tiene que ser propicia, pertinente, generadora, creadora, que tiene que construir continuamente el conocimiento, que tiene que incorporar ese factor emocional y sobre todo fundamentarse lo que se hace fuera y dentro del escenario de entrenamiento, lo que se hace dentro y fuera del aula. ¿Cómo así? Lo que se hace fuera del aula. Claro, es que yo sigo siendo el entrenador, aún así, cuando ya terminé mi propuesta de entrenamiento. Compañeros, vamos a entrar entonces a un escenario fantástico. Aquí es donde esos videos que vimos hoy de saltabilidad, y que si no alguno lo ha visto, pues todavía puede verlos de manera callada, porque vamos a comenzar a pensarnos desde esto. La didáctica, entonces, genera unas implicaciones. Primero, usted, entrenador, tiene que hacer un cambio en su mentalidad, pasar de ser un especialista de la disciplina, yo soy entrenador de atletismo, yo soy entrenador de fútbol, yo soy entrenador de baloncesto, a ser un especialista de la propia didáctica del deporte que usted entrena, a entender la didáctica del atletismo, a entender la didáctica del basquetbol, a entender la didáctica de la natación, a construirla, armarla, organizarla y llevarla a buen fin. Y ahora, usted está en la obligación de abrir espacios para socializar estas experiencias. Usted tiene que creer en la innovación y usted tiene que generar un diálogo, una comunidad que también esté armada de estas propuestas innovadoras para que haya la posibilidad de interactuar y alimentarnos de esas propuestas innovadoras. Y como lo decía antes por ahí, nos olvidamos de las clases monotemáticas y ahora pensamos en las clases politemáticas, en las sesiones politemáticas, porque mi propuesta politemática, yo no solamente pienso en mi entrenamiento físico, sino que tengo que pensar en mi entrenamiento mental, en mi entrenamiento emocional, que junto con el físico lleva a mi pupilo a un mejor rendimiento. Entonces, compañeros, vamos a hablar de las formas didácticas que acompañan la propuesta de entrenamiento. La primera forma didáctica está enmarcada en algo que yo adoro y tiene que ver con la didáctica emocional. ¿Cómo así? ¿Existe una forma didáctica emocional? Claro que sí. En mí como entrenador, yo tengo que tener una autoconciencia de lo que hago, cómo lo hago, dónde lo hago y para qué lo hago. Pero también tengo que tener un autocontrol de eso que hago y no hago. O eso que podría hacer y me atrevo a frenarlo para darle un tiempo pertinente para que se maduren algunos procesos. Y en los demás, tengo que buscar la empatía y tengo que buscar que se den las habilidades sociales en donde se logre ese diálogo de los alcances que se tienen a nivel de lo emocional. La emocionalidad, o mejor, la forma didáctica, aparece desde esa dimensión cognitiva, afectiva y física, pero que está enmarcada desde lo sensorial. Miremos esto, por ejemplo. Si alguno de ustedes llega a un coliseo y encuentra todas estas herramientas que están aquí en el piso, ustedes lo primero que dicen es, uy, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se va a hacer? Porque ya la propuesta de cómo dispuse el material generó una expectativa, un interés y una motivación.
Pero si ustedes hubieran encontrado esto en unas cajas, en unos tarros, para que el alumno tenga que sacarlos y ver qué hace con eso, seguramente se ve el tedio, se ve el ahogo y el fastidio. La emoción es un elemento unido a la vida, y si es así, todo lo que me rodea a mi vida puede considerarse un elemento pertinente para llevarlo a la experiencia de lo emocional que me permita un escenario de aprendizaje y un escenario de rendimiento. Forma didáctica de la representación. Muchos de nosotros decimos, tienes que saltar, vamos a hablar del salto triple otra vez. Entonces, tienes que saltar como si no tuvieras una pierna, como un cojito. ¿Cómo así como un cojito? Como una persona que no tiene una pierna lesionada. Ahí estoy llevando a que el pupilo se represente, pero ahí tiene que asumir el rol que le estoy pidiendo. No solamente en el gesto, sino que se piense y actúe como se piensa, en este caso, con una persona que no tiene una pierna, para que pueda hacer el gesto como yo lo necesito, desde la movilidad de sus brazos, alcanzando esa conciencia de carencia, en este caso para el ejemplo. Esa forma didáctica de la representación nos permite a nosotros exponernos un poquito a lo artístico, a lo expresivo, pero también permite que el pupilo sea creativo y nos permite que el equipo como tal sea capaz de asumir algunos roles con responsabilidad, con cooperación y sobre todo entendiendo la responsabilidad de lo que se está haciendo. Forma didáctica de la atención. Quien les habla pues maneja de forma paralela unos cursos sobre atención centrada. Y cuando hablo de la atención centrada, hablo de la forma didáctica de la atención. Nosotros tenemos 3 escenarios para lograr la magia de ese proceso cognitivo de una manera vital, diría yo. Una percepción que me permite integrar algunas cosas. Esas cosas les genero una representación y a través de esa representación que yo he hecho, logro una transformación. Esto es todo un proceso cognitivo. ¿Qué busco? Que mi mente sea capaz de operar mucho más rápido en este proceso cognitivo, sea capaz de generar habilidades de aprendizaje, de independencia y sobre todo de autonomía para solucionar problemas de una manera mucho más rápida. Formas didácticas de la interacción. Cuando hablamos de la interacción, es toda acción didáctica que me permite a mí interactuar de una manera dialogada con los actores, con los elementos como las computadoras, el celular, etcétera, con los objetos que he llevado al escenario de aprendizaje. Aquí hablo entonces de 3 escenarios fantásticos. El escenario del docente o entrenador, el escenario del pupilo y el escenario de los objetos referentes. ¿Cómo así que el escenario del docente? Sí, es que cuando hablamos del docente o del entrenador, él tiene un escenario configurado, su manera de pensar, sentir y actuar. El pupilo igual. Y los objetos referentes hacen que se acrecenten estas propuestas o se enfríen. ¿Qué queremos nosotros? Que el pupilo esté ameno, que el pupilo esté motivado y que el pupilo tenga los objetivos o alcance los objetivos que hemos planeado en la sesión de entrenamiento. Forma didáctica de la exploración. Por un momento pensemos, aquí pues no me puedo demorar desgraciadamente, pero cuando estoy haciendo esta charla de manera presencial, yo me doy a la tarea de que mis pupilos cojan una lupa y yo les llevo una flor. Todos ven la flor, pero todos ven la flor y todos ven algo diferente de la flor. Viendo la misma flor, uno ve los pétalos, otro ve los tallos, otro ve las espinas, otro ve el rocío de la flor, otro ve, ven cosas diferentes. Yo, desde la forma didáctica de la exploración, tengo que llevar al pupilo a que tenga la conciencia de que él puede ser un protagonista en el proceso de aprendizaje. A través de lo que él logra descubrir, logra reflexionar frente a eso que ha captado y ha logrado traducir. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya comienza a haber un diálogo entre las formas didácticas. Se den cuenta que aquí se acerca muchísimo esta forma didáctica de la exploración a la forma didáctica de la percepción. Y así las cosas, pues entonces estoy llevando un proceso que cada vez acrecenta más herramientas de trabajo. Formas didácticas de la admiración. Ay, caramba, si esta se ha vuelto difícil. Nuestros pupilos cada vez se vuelven más carentes de esa opción que tenemos los seres humanos de tener admiración por algo o por alguien. Aristóteles nos dice, la admiración expresa una
postura contemplativa orientada hacia el reconocimiento del misterio y de la grandeza del hombre y de toda la realidad. Se nos ha olvidado reconocer la grandeza de esa realidad. ¿Cómo podemos sentir admiración por situaciones, por los elementos, por las acciones? Tenemos que llevar a que las personas se vuelvan más capaces en esa reflexión de lo percibido. Forma didáctica de la sorpresa. Cuando nosotros hablamos de la forma didáctica de la sorpresa, pues yo les dije, yo soy docente de atletismo. Y aquí, por ejemplo, estas son las experiencias que me ha permitido socializar esta propuesta de la forma didáctica de la sorpresa. Ustedes se dan cuenta, yo les llevé a mis pupilos unas hojas, tamaño carta, y a todos les dije que hicieran aviones. Tenía escondidas las jabalinas. Entonces todos comenzaron a hacer aviones, algunos se dieron cuenta que a los 17, 18 años no sabían hacer aviones. Pero en esta forma didáctica de la sorpresa, todos como que, oiga, estamos en una clase de atletismo y este man nos trae aviones de papel. Y comenzaron a lanzar los aviones, algunos comenzaron a volar, a otros nos tocó hacerles algunos arreglos para que los aviones comenzaran a volar y comenzamos a que el pupilo comenzara a tener la conciencia del gesto para lanzar el avión y el avión volara de mejor manera. Cuando ya se llegaron a estos gestos, ahí sí, saqué las jabalinas y, oh sorpresa, todo el mundo aprendió mucho más rápido, fue menos la presión que yo tenía porque sabemos que la jabalina es un elemento que es peligroso en la manipulación y más cuando los chicos están aprendiendo. El resultado fue perfecto. ¿Qué buscamos con la didáctica de la sorpresa? Generar expectativa, interés y motivación. Y recuerden, sí se puede. Forma didáctica de la mediación. Esta se da en todo sentido. Esta se da en todo momento. Y aquí es cuando comenzamos a entender el verdadero sentido del poder de la palabra. Siempre hemos dicho que la palabra tiene poder. Pues caballeros, sí. Damas, sí. La palabra tiene poder. Y aquí es cuando nosotros tenemos que aprender que desde el escenario del entrenamiento deportivo, en los procesos de enseñanza, aprendizaje, de la táctica, la técnica y de todos los elementos formativos hacia el rendimiento, yo tengo que mediar con muchísimas situaciones. La primera situación con la que yo tengo que mediar es con el no puedo. Muchas veces el pupilo lo primero que dice es no puedo. Y a través de el ejemplo, el bajar la intensidad del ejercicio, las dinámicas de, ¿recuerdan? De cero a gesto y de gesto al alto rendimiento, las dinámicas de aprendizaje de lo más sencillo a lo más complejo. Esto permite que el pupilo comience a entender de que sí se puede y pueda llegar a través de esa mediación de palabras, de acciones, a ser capaz de. Forma didáctica de la interpretación. El sujeto está en esa dinámica de qué tiene que explicar de la teoría que está tratando de comprender. Entonces se vuelve proyectiva esa acción del pupilo y del docente. La autonomía que tiene el entrenador para encauzar esta propuesta es sencillamente significativa. Aquí buscamos toda la metodología cualitativa que busca la comprensión del problema que quiero desarrollar. ¿Para qué? Para que a través de esa teoría que yo he puesto en un escenario, a través de esa autonomía que yo como docente tengo, como entrenador tengo, de manera proyectiva, pueda desarrollar una práctica que le permita al pupilo interpretar, solucionar problemas y llevar a cabo una tarea. Ayer hablaba de uno de los medios todos de entrenamiento que yo utilizo, por ejemplo, repeticiones en subida en planos inclinados con mucho barro. Sí, el pupilo está subiendo, pero en cada paso que da tiene que desenterrarse. Entonces, obviamente esta propuesta de entrenamiento yo no la puedo hacer en temporada competitiva, pero sí en la preparación física general del pupilo. Y si yo logro desarrollar esa forma didáctica de la interpretación, él va a ser capaz de interpretar que hay un problema que él está solucionando a través de unas repeticiones en una situación bastante compleja que le permite alcanzar resultados. Forma didáctica dinámica. Aquí es, como dice la pirinola, todos ponemos, todos participamos, todos somos conscientes de las aptitudes y actitudes que tenemos, para desarrollar una propuesta de movimiento, un escenario de entrenamiento, un escenario de aprendizaje. Aquí es comenzar a tener esa conciencia donde todos somos responsables de todos y todos somos responsables de todo. Entonces, en esa lógica, pues todos participamos de manera profunda, comprometida y seria. Forma didáctica de la gamificación. La gamificación es un escenario que se acerca mucho al juego, pero no es juego.
Aquí usualmente también utilizo un video para explicar esto, pero pues ahorita el tiempito no nos da, pero los invito a que ustedes vean, busquen gamificación en una escalera eléctrica en el terminal de Londres, del metro de Londres, y ahí se ve cómo la gamificación permite que las personas tomen conciencia de utilizar las escaleras de cemento y no las escaleras eléctricas, como a través de un ejercicio de gamificación, donde se buscan algunos elementos del juego, algunos tipos de usuarios que se selecciona para poder desarrollar, se motiva a través de algo, en este caso fue la música, y se genera una recompensa, que es cómo la persona logra escucharse a través de su práctica de subir en las escaleras. Pero es convertir actividades cotidianas en cosas que se vuelven significativas, es jugar ese papel esencial de motivar a aquellas personas a hacer algo que de pronto están negadas a hacerla y que finalmente pueden hacerlo, y es lograr cumplir los objetivos concretos, transformando las realidades de las personas en ese famoso no se puede a sí se puede. Didáctica virtual, bueno, estamos, en este momento la estamos usando. Es como nosotros debemos articular nuestra propuesta de trabajo con la virtualidad. Esa virtualidad pues hace que las personas entren en una parte de trabajo autónomo, donde la persona desarrolla su creatividad, pero también tiene la posibilidad de hacer un trabajo colaborativo. Didáctica lúdica. Aquí me voy a demorar un poquito porque considero que es una de las formas didácticas más importantes a las cuales nosotros, los entrenadores, tenemos la posibilidad de interactuar. La lúdica define que hay una necesidad del ser humano de expresarse, de comunicarse, de sentir y vivir nuevas experiencias, pero que se genera un gusto por lo que se aprende, por lo que se vive, por la experiencia de aprendizaje. Si yo tengo un gusto por la experiencia de aprendizaje, esa experiencia de aprendizaje me va a marcar de manera significativa. Y entonces podemos hablar de que aparecen juegos, aparecen escenarios del juego que me permiten a mí acercarme de una manera seria y pertinente a aprender, entender y alcanzar los resultados a corto, mediano y largo plazo. En esa didáctica lúdica, yo tengo que entender qué se quiere hacer, pero el pupilo tiene que entender qué se quiere hacer. Se tiene que mostrar los niveles de creatividad, de diversión, de innovación, de aprendizaje, de relaciones con los demás, de asumir los roles que se tienen que desarrollar en esa propuesta de trabajo. Tener en cuenta que hay unas técnicas de participación y unos órdenes de participación que me permiten a mí tener unos tiempos y unos momentos de enseñanza, pero también unos momentos de aprendizaje. Comprender el mensaje que se quiere llevar y reconocer las herramientas que se usan. Pero para eso, desde esa didáctica lúdica, yo tengo que entender cómo el docente tiene que actuar. Y el docente entonces tiene que tener la capacidad de comunicarse, de divertirse, de demostrar, de explicar, de aprender, de construir y de transformar. Pero a su vez el pupilo tiene que tener la capacidad de escuchar, divertirse, entender, imaginar, aprender y emprender. El famoso sí se puede. Este es uno de los ejercicios que yo hago para preparar a mis pupilos a que hagan un salto con pértiga de manera pertinente. Y uno de los gestos que es el agrupamiento, pues aprendan a hacerlo de manera consciente. Lo primero que dicen es, no se puede, ¿cómo yo voy a treparme en un árbol con un lazo? Pero a través de prácticas diferentes, la persona toma la conciencia y sí se puede. Y este es un escenario lúdico. Forma didáctica de la reflexión. Acción, reflexión, acción. Básicamente es tener la oportunidad de opinar, debatir y reconocer qué he logrado yo sacar como ventaja, como aprendizaje a la experiencia vivida. En esa reflexión, yo tengo un aprendizaje, me acerco a él, pero en ese escenario de reflexión, de mediación interna que yo hago, de mediación externa que yo hago, en este caso el pupilo, pues logra construir una estructura de aprendizaje sólida y pertinente. Es más valioso un gramo de acción que una tonelada de intención. En otras palabras, tenemos que arriesgarnos a aprender, a reflexionar en lo que somos y en lo que hacemos. Forma didáctica del cuerpo. La amo. Muchos de nosotros decimos, bueno, ¿y yo qué uso? ¿Qué elemento didáctico voy a utilizar para poder desarrollar una propuesta de salto alto? Comencemos con su cuerpo, su propio cuerpo.
Y entonces es como el cuerpo se convierte en una herramienta didáctica para desarrollar una propuesta de entrenamiento, una propuesta de evolución, una propuesta de perfeccionamiento de la técnica, de la táctica de A, B, C, D, E. Cuando hablamos del cuerpo como herramienta de aprendizaje, entendemos que el movimiento facilita la comprensión y la retención de información, pero también que hay unas técnicas que se utilizan en el juego, la danza, el teatro, la expresión, que están armonizando el uso de mi cuerpo con un objetivo. Se aprende de manera lúdica y se busca desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos de una manera pertinente a través del movimiento corporal. La didáctica del cuerpo tiene como objetivo fomentar una educación más integral y se revierte a que la persona aprenda a verse de manera real y de manera imaginaria en cómo llevar su cuerpo a perfeccionarse en un gesto, en una acción, en una performance. Bueno, no olvidemos, y por eso he traído esta diapositiva otra vez, que las coreografías didácticas están integradas desde dos lógicas, la interna y la externa. Y entonces, nosotros tenemos que entender de que esa coreografía interna y externa se lleva de una manera muy acentuada en la forma didáctica motriz. Cuando hablamos de la forma didáctica motriz, y mis estudiantes de la especialización sí que conocen este escenario, hablamos de la sensoromotricidad, que es esa capacidad sensitiva que me permite a mí tomar conciencia de mi percepción interoceptiva, propioceptiva y estereoceptiva. Pero también hablamos de la percepción, de la perceptomotricidad, o esa capacidad perceptiva, en donde yo, a través de lo que percibo, hago algo, desarrollo algo, y me muevo, me comunico de una u otra manera por lo que yo percibo. Y está la idiomotricidad, que es esa capacidad simbólica y representativa de cómo yo me veo en algo y finalmente termino haciéndolo. Esta forma didáctica es extremadamente rica en ese proceso de iniciación deportiva o en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en un primer escenario. Forma didáctica del amor. Cuando hablamos de la forma didáctica del amor, estamos hablando de que es la forma didáctica más compleja que tenemos, la que tenemos a la mano y la que nos da miedo utilizar. ¿Cuál es la clave? El respeto, la comprensión, la tolerancia, la alegría, la felicidad, como un estado de ánimo habitual, el acompañamiento adecuado, individualizado y entendiendo que ese acompañamiento individualizado se traduce en la sumatoria que alimenta a un grupo. Así las cosas, hablamos de que para desarrollar esa didáctica, esa forma didáctica del amor, hay unas condiciones del docente. El docente tiene que estar comprometido, entender que es un ser humano que se puede equivocar y que va a formar seres humanos. Tiene que ser empático, tiene que poner en práctica una comunicación efectiva y afectiva y tiene que entender y comprender lo que sucede en su interior y en el interior de sus pupilos. Así las cosas, lo importante de esa forma didáctica del amor es reconocer las fases, los principios y las características. Las fases afectiva, cognitiva y expresiva. Los principios de comunicación, entusiasmo, cercanía y ternura. Y unas características en donde simplemente tomo en cuenta las necesidades que el pupilo tiene, los intereses que el pupilo tiene para desarrollar la propuesta de entrenamiento, la propuesta de enseñanza, aprendizaje. Reconozco que hay un proceso educativo que genera empatía en el pupilo en la medida que yo lo reconozco a él con sus fortalezas y sus debilidades. Y que hay la posibilidad de utilizar escenarios de aprendizaje o aprendizajes virtuales o recíprocos que yo puedo utilizar con unas herramientas que me van a ayudar a fortalecer mi propuesta de entendimiento y mi propuesta de comunicación. La didáctica, entonces, muchachos, para cerrar esta primera parte, es entender de que es una disciplina fundamental que me permite optimizar procesos de enseñanza-aprendizaje. Que para eso tengo que ser consciente de esas coreografías didácticas que tengo que organizar, armar, diseñar y obviamente llevar a buen fin, desde las didácticas, desde las coreografías internas y externas. Y que yo no puedo ser una persona monotemática, sino que tengo que ser politemático, lo cual me va a permitir el desarrollo integral de los pupilos y mejorar el rendimiento deportivo. La didáctica debe ser integradora del ser, del saber y del saber hacer. Para una didáctica pertinente hay que darse el tiempo suficiente amando lo que se es y lo que se hace. Colegas de Fortuna Deportiva, muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Mil gracias, profe. Bueno, acuérdense que hemos terminado nuestra primera parte, falta nuestra segunda parte. Pero así las cosas, ya les voy a mostrar
en qué consiste nuestra segunda parte. Yo les voy a pedir, por favor, que tomen un minutico para que se paren de su escritorio, vayan al baño, tomen un vaso de agua, qué sé yo, pero realmente, sin salirse, se desconecten un momentico de la sesión. Un minuto, vamos a darnos un minuto de descanso para ingresar con la siguiente actividad, ¿de acuerdo? Un minutico. Bueno, terminó el minuto de descanso, colegas. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte. La siguiente sesión tiene que ver con un escenario que todos a veces creemos que lo tenemos claro, y es lo que tiene que ver con las búsquedas de los estilos de enseñanza. Cuando nosotros hablamos de los estilos de enseñanza, pues están enmarcados en algunos modelos, y dependiendo del modelo que yo vaya a utilizar, pues esto me permite enmarcar una manera de llegarle al pupilo. Pero es mi estilo, es mi manera de comunicarme con el pupilo. Entonces, por favor, me confirman si se está viendo la pantalla, colegas. Sí, señor. Bueno, muchachos. Sí, profesor. Entonces, a lo que vinimos. Cuando hablamos de los estilos de enseñanza, los estilos de enseñanza entonces se refieren en el ambiente del deporte, se refieren a esa forma que el entrenador o el docente ha escogido para interactuar, para organizar sus procesos de aprendizaje, para organizar sus procesos de enseñanza. ¿Cómo así, profe? ¿Para organizar sus procesos de aprendizaje? Sí, el entrenador tiene que organizar los procesos de aprendizaje, de su propio aprendizaje y del pupilo. Y ahí sí, los procesos de enseñanza del pupilo. Entonces, dése cuenta que esto es un diálogo en dos caminos, ¿no? Y que cada estilo que yo utilice está respondiendo a unos objetivos, a unos ambientes, a unas necesidades que yo tengo en un contexto deportivo. Y a través de eso, yo me matriculo con esa propuesta. Esos estilos de aprendizaje se están dando enmarcados en tres escenarios. En el escenario auditivo, donde simplemente aprenden mejor a través de lo que escuchan y la discusión que se genera en un escenario de reflexión. Los estilos de enseñanza que están articulados desde lo visual, donde el pupilo aprende a través de imágenes, gráficos y representaciones visuales o virtuales que se puedan dar, y desde lo kinestésico, tipos de enseñanza que me permiten a mí, o tipos de entrenabilidad que me permiten a mí aprender mejor a través de esa experiencia de movimiento. ¿Se acuerdan lo último que vimos? Sensoromotricidad, perceptomotricidad e ideomotricidad. Entonces, ese escenario me permite a mí tener experiencias desde la lógica de la práctica que se acentúan en lo que construye mi conciencia de movimiento. ¿Cuáles son los beneficios de considerar los estilos de enseñanza? Hay tres beneficios. Primero, la motivación. De acuerdo al estilo de enseñanza que yo lleve a una propuesta de entrenamiento, a una propuesta de enseñanza de un gesto deportivo, nosotros estamos en la capacidad de motivar a pupilo o bajarle su ánimo. Entonces, lo dejamos como motivación porque queremos que el pupilo se motive y el pupilo entre en esa sintonía, en esa conciencia de querer interactuar de manera lógica y pertinente en esa aventura de la cual yo soy el actor, el autor,
el líder, el que timonea la propuesta. Entonces, esperemos que todas sus propuestas de entrenamiento, todas, motiven al pupilo. Que se genere una retención. Entonces, yo quiero que esos estilos de aprendizaje generen en el pupilo una retención de la información, de la técnica, de la táctica, de la experiencia, de la conciencia motora, de la conciencia cognitiva y la conciencia emocional que el pupilo debe tener para desarrollar su trabajo. Y obviamente, otro de los beneficios que se deben de considerar en el estilo de aprendizaje es que me permite llevar al pupilo al rendimiento. Entonces, el pupilo definitivamente mejora su desempeño a través de los resultados que se van construyendo en esa propuesta de entrenamiento. ¿De qué o cuáles son los estilos de enseñanza que vamos a interactuar nosotros, con los cuales vamos a interactuar nosotros? Vamos a interactuar con comando directo, descubrimiento guiado, resolución a problemas, tareas de movimiento y juego. He escogido estas, hay muchísimas más como modelos de enseñanza o modelos pedagógicos hay, pero primero me estoy centrando en toda la propuesta de Muska Mosto. De hecho, yo fui quien traje a Muska Mosto en Colombia en el año 1990, creo que fue, 90, 92, y pues desgraciadamente después de 3, 4 años él falleció en Kansas. Pero es una persona que ha dejado una huella en todo el mundo para que se tome conciencia de los estilos de enseñanza y se usen de la mejor manera. Entonces, antes de entrar a hablar de los estilos de enseñanza, vamos a hablar de cómo nosotros podemos interactuar en las sesiones de entrenamiento. ¿Se acuerda que lo había nombrado hace un ratico cuando estábamos hablando de las didácticas activas? Que les dije que existía una tipología, una forma de llegar a la sesión de trabajo. Entonces yo puedo tener una sesión dirigida en donde yo estoy pendiente de los juegos, yo soy quien se inicia los juegos, las experiencias, los métodos, los modelos de entrenamiento, y desde ahí busco el desarrollo emocional, la moderación social y el desarrollo intelectivo. Que ese desarrollo emocional genera sentimientos, que ese desarrollo intelectivo genera procesos de pensamiento y que esa moderación social genera una adaptación. Pero por otro lado, tengo la oportunidad de generar una sesión orientada. Entonces yo estoy también ahí, junto con el pupilo, pero es él, yo y yo los que organizamos la propuesta de interacción de acuerdo a un objetivo general. Entonces, muchachos, hoy vamos a buscar desarrollar unos juegos que nos permitan desarrollar la resistencia. ¿Qué se les ocurre? Ups, sorpréndase, porque van a aparecer actividades deportivas, lúdicas y artísticas en donde se desarrolla la capacidad psicomotriz, la capacidad de liderazgo de mis pupilos y la participación. Todos quieren estar ahí. Esto pues genera una salud física, mental y un equilibrio emocional. Pero está la otra, la más compleja, y es la sesión supervisada, en donde yo ya no estoy físicamente ahí o estoy muy discretamente, si es que tengo que estar ahí, me hago en un rincón. Entonces son los pupilos los que arman la propuesta, y al armar la propuesta pues muestran el desarrollo de su creatividad, muestran su capacidad de imaginar algo y llevarlo a buen fin, y obviamente su capacidad de socialización. Todo esto le genera un nivel de placer y armonía. Entonces, cuando yo estoy en esa capacidad de desarrollar sesiones dirigidas, sesiones orientadas y sesiones supervisadas, definitivamente voy a hacer una formación integral, porque estoy trabajando lo físico, lo social, lo cultural y lo cognitivo. Así las cosas, compañeros. Muska Mosto, en su propuesta de enseñanza-aprendizaje y estilos de enseñanza, y nos habla de que hay una medida para fortalecer y entender la afectación de cada uno de los estilos de enseñanza, y que esa medida está generada por un espectro, este que ustedes ven. Ese espectro pues tiene 4 canales: el canal físico, el canal social, el canal psicológico y el canal cognitivo. Esto forma la integrabilidad del individuo. Y entonces, cada uno de estos canales, de acuerdo al modelo que estoy utilizando, al estilo de enseñanza que estoy utilizando, se va a gradar entre 1 y 100 de acuerdo al resultado que está provocando. Todo esto en funcionalidad de la lectura que el pupilo, el individuo, puede tener. Entonces, comencemos a revisar cada uno de los estilos de enseñanza. Comando directo. Entonces, cuando hablamos del comando directo, vamos a hacer un ejercicio pequeño, me voy a salir de acá un momento, y les voy a pedir, por favor, que participen, por lo menos que participen unas 2 o 3 personas de esta experiencia. Es muy importante que participen en este instante. No sé, quien quiera, por favor, abre su cámara. Necesito por lo menos 2 personas que abran un momentico su cámara. Pueden estar ahí sentados, no hay ningún problema, pero
Abra su cámara, 2 personas, 2, 3 personas, no importa. Vamos, chicos. Hello, hello. Recuerden, la pertinencia, la significancia de lo que estamos proponiendo se vuelve mucho más eficiente en la medida que ustedes tomen la conciencia de participación. No solamente que escuchen, sino que realmente entren en ese diálogo de acción. A ver, chicos, 2 personas que quieran prender su cámara un momentico. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Sencillamente es un ejercicio en donde vemos cómo el comando directo se da y genera una serie de situaciones. Gracias, Nietzsche. ¿Qué otro colega me quiere colaborar, por favor? Ahí estás, perfecto. Déjala un poquito más levantada la cámara, que te vea un poco más la cara, Nietzsche. Muy bien. Otro colega, por favor, que abra su cámara. A ver, Sandra, Joana, Barrios, ¿estás por ahí? Listo, profe. Yesid, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a pedir, por favor, yo voy a utilizar por unos segundos comando directo con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, puño de la mano derecha cerrado al frente de su boca. Puño de la mano izquierda cerrado al frente de la mano derecha. Muy bien. Abran sus manos. Muevan sus dedos. Coloquen las manos sobre la cabeza. Muy bien. Coloque sus manos en sus orejas. Muy bien. Brazos al frente. Muy bien. Manos arriba. Muy bien, perfecto. Manos arriba, ustedes estaban acá. Manos arriba, estaban acá, al frente. Manos arriba hubiera sido esto. Pero todos tenemos la concepción de que manos arriba cuando me van a atracar es esto, ¿no es cierto? Pero bien, gracias, porque ahora sí voy a poder explicar comando directo como corresponde. Muy bien. Gracias, Jessie, gracias, Nishi. Ya nos vamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, miremos qué pasó acá. ¿Me confirman nuevamente si se ve la diapositiva, por favor? Sí. Muy bien. Entonces, miren, ¿qué pasó? En el canal físico tuvimos el 100%, porque los 2 compañeros fueron capaces de hacer absolutamente casi todo lo que se les pidió. Pero a nivel social, ¿uno se relacionó con el otro? No, escasamente medio se vieron las caras. Estamos hablando de una representación apenas de un 25%. Pero a nivel psicológico, ¿tuvieron una sensación de ganancia, de pertinencia? No, porque estaban sintiéndose como robots, porque yo simplemente les decía que tienen que hacerlo y ellos lo hacían. Y a nivel cognitivo, bueno, hubo una pequeña ganancia, aprendieron algo. La diferencia entre decir manos arriba y brazos arriba. Listo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el comando directo nos es muy útil para crear, para tener un control total del escenario, para generar disciplina, para prevenir peligro. Yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando con jabalinas, qué pena, pero trabajo con los estilos de enseñanza de comando directo, porque necesito prevenir el peligro y que ningún chino se me vaya a enterrar una jabalina. Esto delega la responsabilidad, obviamente, al entrenador y permite que haya control total por parte del docente. Pero desventajas, crea apatía, se genera un estado de robot, aparece muy rápido la fatiga, limita la creatividad de los pupilos, de los actores, se toman decisiones extremadamente poco mediadas y puede generar esa sensación de depender completamente del entrenador. Así las cosas, comando directo me es útil, pero solamente en algunos momentos. En el momento en donde yo necesito que lo físico tenga una evidencia del 100%, pero lo otro puede estar discretamente referenciado. Muy bien. Muchísimas gracias a los 2 compañeros. Descubrimiento guiado. Cuando hablo del descubrimiento, es aquello que genera mucha expectativa, mucho interés y mucha motivación por descubrir algo, pero es como yo lo presento para que el pupilo se arriesgue a esa propuesta. Entonces, a nivel físico, hay una lectura de un 65-70%, que no es malo. A nivel social, las personas interactúan con sus colegas, con sus compañeros, también están en ese 65-70%. A nivel psicológico, como está descubriendo, se siente bien y está llegando casi a un 80% de sensaciones de beneficio. Y a nivel cognitivo, está aprendiendo todo lo que necesita aprender, estamos en una lectura de un 80% para poder llegar a ese descubrimiento.
Entonces, la participación es libre y espontánea. Definitivamente se hay que plantear lo que se va a descubrir y se dan pautas generadas por el entrenador para que se llegue a ese nivel de alcance. Tareas de movimiento. Cuando hablamos de las tareas de movimiento, la tarea de movimiento está enmarcada por la motivación. Yo a mis pupilos que entreno, yo les digo, hoy domingo o el domingo tienen que estar haciendo 2 horas 20 por las montañas y tienen que trabajar promedio kilómetro a 4:45, 4:50. Ya llevan el mensaje de cómo tienen que hacer la tarea, pero yo no estoy encima de ellos. ¿Qué pasa? Que como hay esa motivación, a nivel físico se genera el 100% e inclusive un poquito más del 100%. A nivel social, los pupilos se relacionan con sus pares en lo necesario para poder llegar a la tarea. A nivel psicológico, estoy tranquilo, bien, y tengo una evidencia de sentirme bien que está referenciada en un 65 o 60%. A nivel cognitivo, como estoy aprendiendo muchísimas cosas para poder hacer la tarea de manera eficiente, pues sencillamente mi lectura está en un 80-90%. Entonces recuerden, toda esta propuesta de la tarea de movimiento se basa en el nivel de motivación que yo puedo tener con el pupilo y se busca que haya una precisión en el desarrollo de la tarea. Resolución a problemas, es otro estilo de enseñanza que está muy enmarcado en el modelo que vimos ayer. ¿Qué modelo vimos ayer que está enmarcado en la solución de problemas? La B. Bueno, hay un modelito por ahí, ¿se acuerdan? Que habla de que me matriculo con la solución a problemas y esto me permite a mí sentirme bien. ¿De dónde surge este uso de estrategia, de estilo de enseñanza? Básicamente de la pregunta. Cuando yo pregunto algo, automáticamente estoy llevando a la gente a un problema. ¿Cómo tal cosa? Y automáticamente los estoy involucrando con un problema. A nivel físico, la respuesta es de un 60-70%. No es mala. A nivel social, la respuesta está en apenas un 60%. No es mala, pero pues es muy poca la relación que se tiene a nivel social para solucionar el problema. Así como se dice lo necesario. A nivel psicológico, como estoy solucionando el problema, me siento bien y estoy en un 80%. Pero ojo, ¿qué pasa cuando el pupilo no lo puede solucionar? Sucede que esa flechita pasaría a un 20% o no más. Y es ahí cuando nosotros los entrenadores, los docentes, los actores del proceso de enseñanza, de la técnica, de la táctica, del gesto deportivo, tenemos que tener mucho cuidado para fortalecer al pupilo y que pueda solucionar el problema a su manera, entendiendo de que no siempre la propuesta que yo tengo de solución es solamente la correcta, sino que el pupilo también puede generar una manera diferente de solucionar el problema. Y a nivel cognitivo, pues estamos en el 90, incluso 100%, porque la persona ha aprendido lo necesario, ha entendido lo necesario para solucionar el problema. Te vas a la pregunta y pues básicamente el elemento motivante es la curiosidad. Muy bien. El juego. El juego es otro escenario extremadamente valioso como estrategia. Pero, ups, ¿qué pasó acá? A nivel físico, 100%, a nivel social, 100%, a nivel psicológico, 100%, y a nivel cognitivo, 100%. ¿Qué traduce esto? Que a nivel físico, yo jugando doy lo que tengo que dar porque me estoy divirtiendo. Y entonces hago la tarea física que me han determinado y la hago con toda la conducta motriz que tengo que implementar para lograr el objetivo. A nivel social me relaciono con todos los padres que están participando del juego de manera jubilosa, de manera rica, de manera relajada y de manera agradable. A nivel psicológico estoy en un 100% porque me siento bien, me olvido de los problemas, me olvido del papá, de la mamá, del estudio, de la novia, ABCD, porque estoy involucrado, estoy metido en un escenario que se llama juego. Y a nivel cognitivo aprendo y entiendo todo lo que el juego me demanda para poderlo jugar bien. Así las cosas, el juego tiene que estar siempre dirigido por alguien que sepa cuál es el objetivo de ese juego. Y siempre ese juego tiene que tener un líder. Ahora, estos roles yo los puedo compartir con otros colegas, con otros compañeros o con otros pupilos que estén interactuando y que tengan la capacidad para en determinado momento adquirir ese rol de líder. Recuerden, el juego es el elemento desarrollador de la inteligencia cinética corporal. Y si yo quiero desarrollar procesos cognitivos desde el movimiento, este es el escenario para hacerlo. Resumiendo,
Hablamos de unas estrategias metodológicas que cada una de ellas tiene unos estilos de enseñanza. El comando directo, pues, está centrado en la orden, con un sentido de dirección en un ambiente específico, donde básicamente se da una orden o una sumatoria de orden para cumplir con unos pasos establecidos. El descubrimiento guiado permite generar unos cambios significativos a través de esos hallazgos de ese descubrimiento guiado. Se afecta el ser, el hacer y el saber hacer en un contexto determinado. En la solución a problemas surge de la pregunta y se generan soluciones a un problema. El maestro o el entrenador tiene que ser un mediador de las diferentes posibilidades de solucionar el problema. Recuerden, hay problemas que tienen muchas soluciones y yo tengo que mediar de manera coherente y sobre todo de manera responsable para no desvalidar una propuesta de solución que el pupilo haya dado. Las tareas de movimiento están centradas en la motivación y en la razón. A mí me permite llegar a conocer mi cuerpo y sobre todo a tener un esquema corporal que me permite desarrollar la tarea de movimiento establecida. Y el juego se convierte en una estrategia de máxima utilidad que me permite tener un objetivo definido, me permite reconocer y establecer unas reglas que me llevan a un gran rendimiento. Muchachos, nosotros tenemos una diversidad de estrategias. Nosotros tenemos la posibilidad de flexibilizar el uso de estas estrategias de acuerdo a los métodos y modelos que yo tenga. Tenemos que promover toda la autorreflexión en lo que somos y hacemos continuamente en las propuestas de enseñanza, aprendizaje y en las propuestas de entrenabilidad. Quiero cerrar con esto. Hemos dicho que el juego es la estrategia más importante, pero aquí hay un mensaje que quiero darles con el alma. Alguien dice, yo así no juego más. Yo así no juego más. Si el juego es una carrera que solo gana el que llega, yo así no juego más. Si por ganar no me importa que te quedes sin comida, yo así no juego más. Si el juego es una pelea que solo gana el que pega, yo así no juego más. Si estás jugando conmigo y por ganar te lastimo, yo así no juego más. Yo solo quiero jugar porque me gusta encontrar la risa que se perdió. Yo solo quiero jugar porque es la forma mejor de dejar pasar el sol. No me quieran enseñar cómo se debe jugar, que el juego lo invento yo. Así las cosas, promovamos a que nuestros pupilos inventen sus propios juegos.